Chichichi. ¡Aplausómetro! Yo soy la poeta. Por tercera vez este pinche micrófono. Estoy preparado para eso, güey. O sea, mentalmente sí, estoy preparado para vender mi cuerpo, güey. Trolera, ¿no? Pero con ajonjolí. Estas ojeras no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. En esta ocasión les traemos el episodio 12+1 de este bello podcast llamado 3 de Compas. Un espacio para hablar sobre la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. Como todos los viernes me acompañan, bueno, no como todos los viernes porque ahora hay un invitado especial. Me acompaña Tamara, asustadora profesional de niños. Por favor, hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, aquí estoy acá. Y Mauricio, fan ciego de los Steelers, güey. Así es, amigo. Como se pueden dar cuenta, no me he bañado. Soy un orgulloso fan de los Steelers, ¿verdad? Oloroso. Con oloroso Pitts, güey. Oloroso Pitts. Y está Josephine, me dicen que se llama. Así es. Este ente errante que está aquí, Que se encargó, ¿verdad, Tamara? Así es la solidaria ayudante para asustar niños. O sea, es mujer. Sí. Ok. Bueno, Es que claramente tiene como... sí. Es que se identifica como mujer. Ah, ok. No, está chingón, güey. Venga. Bueno, Josephine, el día de hoy, su moreno amigo les va a hablar sobre un pasaje que fue de gran relevancia en el desarrollo de las telecomunicaciones. Y no estoy hablando de las antenas 5G que controlan nuestros cerebros, propagan el COVID, güey, y nos conectan directamente con el diablo, ¿no? Ajá, que Hoy, nos roban el líquido de las rodillas. exacto, entonces, no, hoy voy a hablarles sobre el telégrafo y cómo llegó a nuestro bello país, que a veces también es muy incoherente, pero bueno. Yo quería platicar acerca de cómo cuando te vacunan te inyectan un chip. Ajá. Es que es lo que les decía la otra vez, güey. Está súper chingón, güey. Que te pongan un chip, ya traes Wi-Fi, güey. Ya traes estrella, ya traes señal, güey. Ya traes todas las aplicaciones que necesitas. Ya, güey. No te tienes que incluido. no tienes que poner saldo, ¿no? No, güey. Pero sí hay un buen de historias, ¿no? De este pedo. Sí, de mente, todo lo de las antenas 5G, ¿no? Lo de las rodillas, güey. A mí mucha gente, o sea, básicamente, pues, todo el mundo, el círculo allegado me conocen porque, bueno, tal vez Josefina no lo sepa, pero pues soy un tipo con las rodillas no las mejores rodillas del mundo, güey. No. Y muchos me etiquetaban ese pedo, güey, de que me iban a sacar lo líquido, güey. Yo, pues ya cuál me van a sacar, güey, pues ya no tengo, güey. O esta ya un poquito más clásico, el bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Decían que en los cines ponían jeringas con SIDA, con sangre de una persona infectada, y que te sentabas y ya te habías contagiado. Sí, tendemos a hacer ese tipo de historias, güey. Benditas historias irreales. Y ahora el WhatsApp lo ha potenciado de una forma increíble, güey. No, es increíble. Pobrecitas de nuestras tías. Y abuelas. Con mi mamá, güey. Sí. Pero bueno, retomando el tema del telégrafo, porque ya vamos a hablar de todo este pedo de comunicaciones, hablamos de uno de los avances más importantes en materia de comunicación. Aunque ese tema lo vamos a ir tocando un poco más adelante, pero me gustaría comenzar con algunos datos sobre el telégrafo antes de su llegada a México. El telégrafo o telégrafo electrónico fue un experimento que tardó un tiempo en perfeccionarse. Okay. Tuvieron que pasar más o menos 63 años desde que una publicación de Scott's Magazine, un colaborador sugiriera el uso de una red electromagnética para enviar mensajes cifrados, hasta la instalación de una red telegráfica provisional ubicada en Londres en 1816. Cabe aclarar que años antes se buscó la posibilidad de un telégrafo electroquímico, pero su funcionamiento no fue del todo rentable y de ahí que se desechara. Después vino el científico Francis Ronalds en 1816, quien fue el que instaló esta red provisional. A partir de esa fecha comenzaron a surgir distintas versiones y modificaciones a este aparato que cambió la comunicación entre los humanos. Muchos de estos avances se enfocaron en establecer una red eléctrica estable y que pudiera gestionar las diversas variaciones de energía, porque uno de los grandes problemas al momento de enviar como mensajes era que los cables no daban la suficiente energía o los cables no podían abarcar tanto, entonces realmente tuvieron que crearse bobinas para que pudieran como soportar este tipo de voltajes, según lo que leí, ¿no? Fue hasta 1828 cuando el sistema de hilos conductores comenzó a mostrar mejoras.
De la mano de estos pequeños avances surgieron diferentes modelos que guardaban ciertas características particulares. Podemos mencionar los siguientes ejemplos. Y aquí, como siempre, les pido una disculpa por mi léxico limitado, güey, porque seguramente lo va a decir mal, güey. Ahí les va la lista, ¿no? El telégrafo Castellaniza todo. Puta madre, el telégrafo de Schilling, ¿no? O sea, el telégrafo de Gauss, Weber y Carl Stinger. Ese me acuerdo, güey, cuando estaba haciendo el guión, puse el traductor de Google y puse que me dijera cómo se pronunciaba. Carl Weber. Weber, Stinger, porque son alemanes los pendejos estos, ¿no? También hay que mencionar el telégrafo de Elderton, después el Morse, mismo que marcó el rumbo del lenguaje que ocupó estos aparatos. Por último, quiero mencionar el telégrafo de Cook y Winston. Digo que es el último porque corresponde a la temporalidad en que este invento llegó a México. No porque no hubiera más modelos, porque sí los hubo, ¿no? Hubo un buen, de hecho. Órale. Y de hecho lo del Morse está súper chido. No sé si alguna vez ustedes jugaron con las claves Morses. Claro que sí, cuando me compré mi walkie-talkie. Yo también, güey. Venía en el cartoncito la clave Morse, ¿no? Entonces sí, claro que sí, ahí... Yo tuve, los Reyes una vez me trajeron unos walkie-talkies, güey. Y pues, con mi hermano, güey, ¿no? Y después en la secundaria, es una anécdota muy, muy breve que justo me acabo de acordar, güey. Llegamos a tener un radio, güey, de estos de frecuencia, güey. Entonces, pues obviamente éramos un desmadre, güey, y empezábamos a buscar frecuencias, güey. Y entonces llegó porque también estaba como muy de moda el Nextel, güey. Entonces los Nextel son radios, güey. Entonces ya escuchaste a unos sicarios, ¿no? No. Está algo que o sea, puede parecer como inverosímil, pero estaba hablando con otra persona, con una chava, y yo me hice pasar como, no sé, me decía Manuel, algo así, güey. Entonces decía, porque dice Manuel, le va, sí, Manuel, nosotros los vemos en tal, o sea, le seguimos la broma, le dije que le iba a ver en tal lado. Y Madre mía. Pero después ya se quedó así como de, oye, pero... porque creo que no cuadraron algunos datos que yo traté de seguirle y fue como de, no eres tal, y digo, no, perdón, y ya le cambié la frecuencia. Y también llegamos a jalar una frecuencia de taxis, güey. Wow. Entonces, pues esos tipos de cosas son las que hacíamos con radios, güey. Como en Modern Family, ¿no? Donde cuando Cameron... ¿Sí la has visto? Nunca he visto Modern Family. Hay un capítulo en el que uno de los personajes, Cameron, bueno, tienen a su bebé, a Lily. Y en el radiecito con el que escuchan los llantos, sí. también tienen la frecuencia de unos vecinos. Y se entera así de todo el dilema, todo un pleito familiar y salvan el matrimonio y todo porque se enteran por el radio. Me acuerdo de otra cosa, pero bueno, ¿De American Pie? No, de una serie que veía que se llama Shasta McNasty, güey, pero... Es que esas tipo serie under, güey, que no tiene nada que ver con el radio, de hecho, pero es que me acordé mucho porque... Es una serie que se pasaba como a las 12, 1 de la mañana, güey. Siempre la veía, güey. Y hay un capítulo en el que uno de los güeyes va a un concurso de estos tipos como de 100 mexicanos, dijeron, güey. Y el güey le da todas, güey. Pero el güey es un estúpido, realmente, ¿no? Entonces nadie sabe cómo la hacía, ¿no? Pero resulta que el vecino era el presentador. Entonces todas las noches el vecino repasaba las preguntas y respuestas. Este güey dormido, güey, se escuchaba todo y se lo aprendió inconscientemente. Entonces, se le va abajo porque este güey tiene mecanizado las respuestas, güey. Pero en una de esas noches este güey tiene un problema igual familiar y empieza a ventilar en vivo del programa los problemas familiares del conductor. Si pueden, busquen en Shasta McNasty se llama. Es una serie viejita, noventera, güey. ¿Con risas? Sí, buena, es buenísima, es muy buena. Bueno, después de este breviario cultural... Nosotros hay que agregar las risas en el... De hecho, no es muy larga, o sea, fue como una serie muy cortita, güey. Ya trajimos a público de mentiritas, ya nos faltan las risas. Ya tenemos mascotas, güey, pero bueno. Después de este recorrido técnico, caemos a nuestro bello México, ¿no? País en el que el telégrafo se estableció oficialmente en 1850, pero que años antes ya era ocupado en algunos negocios privados, sobre todo en ranchos y centros de producción de algunas localidades fronterizas o cerca de los puertos. Héctor Mendoza Vargas, miembro del Departamento de Geografía Social de la universidad, que es experta en coordinar enérgicamente los actos, o sea, la UNAM, la siempre venerada UNAM, cita un ejemplo del empleo temprano del telégrafo.
De acuerdo con Vargas, en 1849 el telégrafo fue una pieza fundamental para combatir el contrabando en los puertos. Para ser más específicos, el investigador señala que los comerciantes de la región de Tampico se valieron de este artefacto para establecer redes de comunicación y estar al tanto del manejo de los productos. Y súper importante, ¿no? En esta zona de Tampico, en el 19, sobre todo la primera mitad, por el contrabando que existía en esa zona. Sí. Siempre Tamaulipas. Para contextualizar, la primera mitad del siglo XIX de México se caracteriza porque no hay dinero, no hay, y si todavía a esto le agregas que no se pagan los impuestos correspondientes. No, porque no hay control. En puertos tan importantes como son Veracruz, el de Tampico, Acapulco, pues sí era un problemón para el gobierno mexicano. Se necesitaba. Sí. Ya veremos justo más adelante como uno de los objetivos primordiales del telégrafo tal vez es la conexión entre puertos con el capital, porque es como lo que les interesó, ¿no? Sí, es donde se está moviendo el dinero. Sí. Y luego en esa zona del noreste de México, o sea, donde tienes, para empezar, el problema con Texas. Siempre. Y luego toda esa zona de Brownsville, el comercio está haciendo No he visto crecer. tu taza, pero... Ajá. Está haciendo crecer las oligarquías de toda esa zona. Entonces también es la lucha de poderes allí. Sí, es una zona bien importante. Siempre ha sido bien conflictiva también, ¿no? Sí. Pero bueno, voy a seguir, ¿va? Sí. Como este ejemplo podemos encontrar algunos otros. Lo interesante del caso es que en el mismo año, o sea, 1849, el gobierno mexicano se animó a entrarle al negocio del telégrafo y lo hizo a través de una especie de licitación entregada al señor Juan de la Granja. Maravilloso personaje Juan de la Granja, sí, que me trae muy buenos recuerdos. Resulta que en el actual, ¿no?, Museo Panteón de San Fernando, pues que antes de ser museo era panteón, ¿no? Como su nombre lo indica. Sí, como su nombre lo indica, era el Panteón de San Fernando. Estuvo enterrado, o está, fíjate que no me acuerdo. Debe de estar, ¿no? Ahí le preguntaremos a Rodrigo, a Neco, para que nos diga si está o no está. Es que hay muchos cuerpos que hubo muchos cuerpos exhumados. O sea, que quedaron las tumbas, pero ya los cuerpos ya no estaban. Está en alma, güey. Sí, de hecho, pues ahorita no se puede entrar al panteón después del último sismo porque pues Quedó dañado. sí, cada terremoto le iba re mal al museo, cerraba. Después del 85, después de muchos años, restauración y todo, se abrió. Pero después del último, el del 2017, Pues no lo hicieron tan bien. pues no, entonces... Digo, o sea, lo dejo ahí como... Pues quedó... Y además es un espacio que estaba a la intemperie, entonces se dañaba súper fácil. Y pues total que después del último sismo se cerró, pero de cualquier manera cuando se podía visitar y todo desde afuera, de hecho puedes ver la tumba de Juan de la Granja, que es un cenotafio al parecer, ¿no? Que es, o sea, que está vacía. Sí. ¿Eso significa cenotafio? Sí. Ah, ok. No sabía. Ajá, porque es una tumba que mandaron a hacer los trabajadores de telégrafos mexicanos. Ah, sí, tiene la placa. Así tiene la Sí, placa. es No tiene nada más es que cierto, sí. en honor a Juan de la Granja, Sí. Y que la mandaron a hacer los trabajadores de telégrafos. Y está la escultura, Una escultura. de Juan de la Granja sentadito. Sentadito. Sí. Bien elegante en su sillón. Yo recuerdo de las primeras cosas que nos contaron cuando entramos a dar visitas guiadas a San Fernando. Ajá. Había una especie de guión y para atrapar a la gente, ese de los camotes. Bueno, para atrapar a la gente. ¿Así decían el guión? Así, textual. Verga, güey. No, para parte de esa como cuestión mística de que era un panteón, es que los vecinos de la zona, está en la colonia Guerrero, los vecinos de la zona decían que en las noches se levantaba Juan de la Granja y andaba por ahí caminando, ¿no? Como que se movía y... Ajá, pues era de las cosas curiosas que Sí, se porque, decían. o sea, la escultura es todo el cuerpo, o sea, es bien te lo puedes Sí. imaginar por allí, así como Moviéndose. moviéndose Ajá. todo. Bueno, tal vez ustedes dos sí tengan una imagen muy buena de Juan de la Granja. Yo no conozco la tumba, la neta. Y estoy seguro que mucha gente que nos ve, perdón. Vamos a dejar una imagen ahí en redes sociales para que la vean. no saben quién es Juan de la Granja, pero para todos ellos, y por curiosidad, yo me puse a investigar un poco quién es este señor, ¿no? Español. Sí. Y para que digan, cuando vayan a huevo, yo escuché en Tres de Compas que Juan de la Granja era nazi, güey.
Ya, bueno, y que además fue pieza clave para la llegada del telégrafo a México. Bueno, en fin. Juan de la Granja nació el 24 de junio de 1785 en una provincia ubicada en Vizcaya, España. Okay. Para el año de 1814, el buen Juan dijo, vámonos para la Nueva España, con tono español, no como mexa como el mío. El tipo se fue de la madre patria por el contexto político, de acuerdo con lo que pude leer. Él dijo que no era el mejor, ¿no? En mi opinión, no creo que haya experimentado un gran cambio al llegar a las tierras novohispanas, pero pues él se quiso arriesgar, ¿no? Hay otro dato que tomar en cuenta y que seguramente le va a gustar a Mau. ¿Tú qué crees que sea, mi estimado amigo? ¿Qué? ¿Qué dato crees que te interese de Juan de la Granja, güey? No, yo te iba a contextualizar más bien que es en 1814 cuando liberan a Fernando VII. Entonces, te iba a preguntar, tú no sabías, pues tenía que ver. Que Fue por los problemas en Cádiz. Sí, por eso se fue. Ah, va. Sí, se fue por eso. Ah, va. La conspiración de riesgo y todo esto, ¿no? Pero, amigo, te tengo un dato sobre Juan de la Granja y quiero que adivines qué es, güey. No sé, le iba a las Chivas, güey. No, él iba a la América, güey. ¿Cuál es ese dato? Porque era heredero de Cristóbal Colón, navegante. Pues era nazi, güey, ya lo dije, güey. No, bueno, es cierto. Resulta que el buen Juan de la Granja fundó una revista llamada El Noticioso de Ambos Mundos, güey. A ti que tú que eres fan de... El Noticioso de Ambos Mundos, por supuesto que sí. No, pues yo digo más bien, tú que eres fan de las publicaciones, güey. De las publicaciones periódicas. Esto lo hizo en 1820 durante su estadía en Nueva York. O sea, llegó a la Nueva España, no le gustó y se fue para Gringolandia, ¿no? Ok. Clásico en la gente que emigra, ¿no? El chiste de esta publicación, escrita en español, era difundir una defensa de los mexicanos, bueno, hacia los mexicanos y españoles que eran criticados en Estados Unidos. De hecho, el buen Juan de la Granja avisó en sus escritos sobre el plan que tenían los gringos para apoderarse de la tonta Texas. Y pues ahí creo que no funcionó mucho lo que dijo, pero bueno. Porque ¿qué tiene de bueno? Pero eso ya lo escribió posteriormente. Sí, estuvo un ratote, güey. Sí, ya muy... No, estuvo un ratísimo ya. Estamos hablando entonces ya de los 30. Sí, la publicación empieza en 1820. A lo largo de la vida de la publicación. Okay. No fue en 1820. No, si no, sería un representante de Dark, güey. Viajó en el tiempo y regresó. En fin, su labor en pro de los mexicanos lo llevó a ser cónsul de Nueva York y con ello adoptar la nacionalidad mexicana. Este cargo lo desempeñó hasta que se rompieron las relaciones diplomáticas con el vecino del norte. Entonces Juan de la Granja se retachó a México, donde donde fungió como diputado nacional. Ahora bien, otra de las actividades en las que el señor de la Granja era bueno fueron los negocios. Los business. Los business, güey. Aquí es donde el telégrafo aparece en acción. Pues durante su estadía en Nueva York, este ilustre gachupín se dio cuenta de lo novedoso y provechoso que podría ser el desarrollo industrial aprovechando la cercanía con Estados Unidos y México. De la Granja expuso a los beneficios del telégrafo y ¿qué creen, compas? ¿Qué crees? ¿Cómo te llamas? Josephine. ¿Qué crees, Inés? Parece perico ese gato. Pues que le dieron una concesión para la primera red telegráfica a disposición del gobierno. Dicha concesión tendría una duración de 10 años y no sé por qué, discúlpeme, esta práctica se me hace tan familiar a los manejos que hay actualmente en el país. Tan reciente. Sí, güey. Tan actual. De hecho, de que siempre les dan como nacionalidad, licitaciones, güey, y pedo, güey. No, y pues justamente, ¿no? Se hablaba de que pues no le dan la nacionalidad tanto por las cosas buenas, ¿no? Que había hecho de los mexicanos, sino pues también para hacerle un paro con sus negocios, ¿no? Para protegerlo. No, y adopta la nacionalidad en cuanto empieza a trabajar como cónsul. O sea, como por trámite, tiene que ser mexicano para poder serlo. Entonces también, por lo que yo leí, es que él se convierte en cónsul y en ese momento adopta la nacionalidad porque es parte del cargo, güey. Ok. Seguramente también fue por el pedo de los negocios. Sí, no por lo me menos sorprende. le benefició bastante. No, pues sí, es como ahorita el Tren Maya, que de repente, ay, mames, Slim tiene licitaciones para el Tren Maya. Qué raro, güey, ¿no? Ajá, claro. Y que van a subir también el espectro de las radiocomunicaciones del teléfono, van a subir. Y Telcel es la que trae los Es la precios. red. No, es que aparte trae los precios más bajos, a ellos no les va a afectar tanto. Pero bueno, son otras cosas. No sé si quieres agregar algo, amigo.
No, que justo Juan de la Granja es un claro ejemplo de cuando se habla de la independencia de México, que decimos, ay, está esa idea, ¿no? De la insurgencia y de los mexicanos y no, la política siguió en las mismas manos, básicamente. Estamos viendo a un español siendo el cónsul de México, o sea, Sí. y eso va a pasar en un montón de ámbitos. Y Sí. va a seguir pasando. Así es, y hasta el presente. Sí. En fin, el chiste es que a partir de la mentada concesión al señor de la granja, se inició con la instalación de la primera red avalada por el gobierno de este bello país. O sea, ya existían, el telégrafo ya estaba en México, pero no era oficialmente manejado por el gobierno, ¿no? Bueno, semi-manejado por el gobierno. El primer tramo de esta red se estrenó en 1850 y se ubicó en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque capital, ¿no? Así de sencillo, güey. Por eso no los quieren a los chilangos en ningún lado. Y aparte, creo que ahí es una eterna discusión, Tamara, porque ya te dije que chilango no es el que vive aquí, güey. Chilango Mira, es el que viene a trabajar. yo no sé cuál es el significado del chilango. Yo sé que donde yo soy, el chilango es el de aquí. Pero bueno, El chilango es el que me voy a madrear, Macuera. pues, o sea, yo, Y para mí tú eres chilango. yo soy capitalino. La ceremonia de inauguración fue pública y la gente pudo presenciar el primer envío de mensajes del telégrafo. Dichos mensajes fueron enviados del Palacio Nacional al Colegio de Minería y viceversa, o sea, fue como Sí. 2 calles, güey. ¿No? Pero lo lograron, pues, fue algo Sí. que, o sea, lo que leí es que la gente estaba maravillada, güey. Así, Impresionada. los mensajitos entre el presidente y los de minería. Primer WhatsApp de la historia Exacto, de güey. México, sí. Me veo un piolín, güey. de México. Alguien por clave morse. A partir de ese momento, ¿En qué año fue? en 1850, 1850. Wow. un año antes, hay registros de que ya se usaba y el telégrafo existiendo ya tiene un rato. Sí, de principios del 19. Exacto. A partir de ese momento, el interés del gobierno mexicano y el señor Juan de la Granja era establecer una red de comunicación con algunos centros industriales y de comercio del país. Pasaron 3 años para que el gobierno tomara una mayor participación en el proyecto y en los planes de desarrollo. Por eso estos mismos fueron canalizados al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. O sea, eran gestionados por Juan de la Granja, un privado, pero ya estaban canalizados dentro de una dependencia de gobierno, por decirlo así, ¿no? Y la que gestionaba los asuntos prioritarios, ¿no? Exacto. También, porque pues está la colonización, el comercio, sí. Y ya veremos que tiene mucho que ver esto de colonización, industria y comercio con la naturaleza del telégrafo, creo yo. Este ministerio autorizó la creación de una red que conectara a la Ciudad de México con Veracruz, justo le estábamos hablando de un puerto. De esta forma podría conectarse con uno de los puntos comerciales y políticos más importantes del país, ¿no? Sí, de hecho, cuando llega el ferrocarril a México es lo mismo. Sí. De Veracruz a la Ciudad de México. Sí. Es que incluso desde el punto de vista político e incluso de seguridad, güey, pues por dónde llegaban siempre para conquistarnos, ¿no? Pues por Veracruz. Entonces creo que también, o sea, Hernán Cortés estrenó esa ruta, ¿no? exacto, güey, la estableció, güey. Pero creo que también va por ahí un poco, güey. Héctor Mendoza Vargas, del que hablé un poco, señala en su texto El territorio y la innovación, la red telegráfica mexicana, que les voy a dejar en la descripción, algo bien interesante, ya que estos proyectos iniciales dejaron de lado al norte del país y algunas regiones conflictivas del sur. Las razones pudieron ser la falta de infraestructura o perder el control de las líneas telegráficas, algo que podrá ser un poco riesgoso. Yo creo que también es un poco, tiene que ver con los conflictos con la recién formada república, que más bien se está formando en esta época, que no hay un diálogo tan directo, ¿no? Porque justo señalan como que, o sea, justo Vargas señala que tal vez lo más prudente hubiese sido extender la red al norte para estar al tanto de Estados Unidos, ¿no? Y no tanto al puerto, pero pues la decisión fue otra, ¿no? Otro punto a considerar es que la participación de Juan de la Granja se mantuvo en este proyecto para conectar a la Ciudad de México con Veracruz. Este proyecto terminó en 1852 y no solo conectó de forma directa con Veracruz, ya que estableció puntos de comunicación en otras latitudes como Chalco, ¿quién lo diría?, San Martín Texmelucan, Puebla, Orizaba, Córdoba y Veracruz, por mencionar algunos, porque hay como un buen de localidades intermedias Sí. con nombres que no iba a poder pronunciar, güey.
Para 1854 y con el apoyo del sector privado, se creó una nueva red conocida como del interior, ¿no? Ándale. Suena acá chida, güey. Mismas que conectaron a la capital con San Juan del Río, Tepeji, Querétaro, Celaya, Irapuato y otras regiones de Guanajuato. De ahí nos trasladamos hasta 1865, cuando de nuevo sale a relucir el nombre del buen Maximiliano de Habsburgo. Bajo su mandato se propuso el proyecto denominado la línea principal del imperio, que déjenme les digo que era muy ambiciosa. La red quería conectar Mazatlán, Durango, Manzanillo y Guadalajara en una sola red, además de establecer una línea directa de Ciudad de México hasta California. Andas. Este proyecto tendría la participación de los comerciantes franceses. Justo también lo que leía es que los franceses tenían demasiado interés como en esta red, y ellos estaban como dispuestos a poner el capital y poner toda la infraestructura. De hecho, ellos ponen junto con el imperio, pues, de Habsburgo, empiezan a establecer estas redes, güey. Para la desgracia del buen Maxi, esto no se pudo consolidar, pues las líneas del imperio pasaron al dominio del gobierno liberal en 1867, o sea, se las chingaron. El gobierno se las apropió. Sí, aplicaron un Box Bunny. Tenemos. Exacto. Llega el gobierno liberal y lo que hace es un movimiento pues bastante interesante, porque hasta todo este recorrido habíamos visto una participación como latente del sector privado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa después de 1867 es que se crea la empresa Líneas Telegráficas del Supremo Gobierno. Con la participación de esta compañía, el gobierno se hizo el control completo de las redes, es decir, adiós a la intervención directa de Estados Unidos. Iba a seguir habiendo concesiones, pero ya todo iba a ser a través del gobierno. Wow. Proteccionista. Me sorprende, no tenía idea de que eso había pasado. O sea, qué bonito. Se nacionalizó el telégrafo básicamente en ese momento. Porque, o sea, gandallamente pues, le quitaron sus líneas a Maxi y dijeron, no, vengan para acá. Y aparte sacaron a los franceses de la jugada. Sí. Bueno, ahí hay que... vamos a contextualizar, ¿no? Así como que en el 62 es la segunda intervención francesa. Ajá. El resultado de la segunda intervención francesa es la instauración del Segundo Imperio de México, en donde llega Maximiliano. Y en el 67 comienzan las retiradas de las tropas francesas, porque precisamente los problemas de Napoleón III en Europa, pues necesitan que haya... O sea, se lleva a sus hombres de aquí, y el imperio prácticamente ya tiene los días contados. O sea, ya va a caer ya está en las últimas, ya está dando patadas de ahogadas el Maxi. Entonces, sí, no tenía manera de proteger. Menos el telégrafo. A mí me parece un proyecto muy, muy interesante el que inicia Maxi, de hecho. Y tiene mucho sentido además que sean los franceses los que están invirtiendo, no solamente porque pues son los franceses los que mandan a Maximiliano, o sea, no solo es el asunto de Napoleón III allá y la necesidad de generar dinero en México y esto para Francia, sino que también hay intereses muy particulares de muchos inversionistas, ¿no? Franceses en California. O sea, la fiebre del oro también llevó a muchos franceses a California. Y por esa razón esos güeyes están súper interesados en invertir. El proyecto, al menos en comunicación, era establecer una red en el norte para poder encontrar. Sí, y con esos puertos, por eso me llamó la atención que haya sido Mazatlán. Sí. O sea, porque es donde con los que tienen negocios los franceses que están en San Francisco. Bueno, este movimiento, retomando, ¿no? Se hizo una especie de nacionalización del telégrafo. En este movimiento estuvo acompañado de la apertura de... Verga, güey. Estuvo acompañado de la apertura de verga. Es que, güey, o sea, sí No, este movimiento estuvo acompañado de la apertura de puntos de comunicación en Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Monterrey y Campeche. Ahora sí ya era un pedo nacional, ¿no? Por ahí de 1879 se estableció la conexión con Estados Unidos, gracias a la concesión que recibió Mexican Cable Company, empresa ligada a Western Union Telegraph. ¿Qué tal? A partir de esa fecha, el telégrafo mexicano comenzó a explorar conexiones con otros países americanos. Digamos que ya se empezó a trasladar un poco hacia el sur, y había terminado una etapa de consolidación, al menos así yo lo veo, en México. Posteriormente, el telégrafo se convirtió en una pieza fundamental para la comunicación y, ¿por qué no?,
para la seguridad, ya que este aparato sirvió para mantener una comunicación constante con las tropas que se encontraban pacificando territorios o bien atendiendo algunos de los percances como robos o ese tipo de cosas, ¿no? Otro de los fines de este invento fue la vigilancia social y política. Andas. Estos fines fueron exportados por uno de los presidentes que también polariza el mundo historiador, y no estoy hablando del actual presidente, pero sí es de ese es como de villano y que todo el mundo ama y que hasta tiene una página de Facebook. Y ya tiene neos, ¿no? Ajá, Los güey. nuevos, ajá. Pero Tiene bueno, fans. estamos hablando, como ya pueden haber indagado, de Porfirio Díaz, ¿no? Si te das cuenta cómo vienen avances tecnológicos, ahorita que decías, para el control, para la vigilancia, por medio del telégrafo, y utilizamos redes sociales y mecanismos de control. Es lo mismo, güey. Sí, Lo mismo, sí, la es lo historia, mismo. ¿qué está pasando? Se está repitiendo. Mandatario se mantuvo por un largo tiempo al frente de la nación mexicana, como seguramente muchos sabrán, y aprovechó las bondades del telégrafo para mantener el orden dentro del país. Los investigadores señalan que el telégrafo fue clave para la longevidad de Díaz en la presidencia, ya que estableció redes de comunicación para enterarse rápidamente si algún estado planeaba una revuelta o para saber que si estaban alineados a la postura política, ¿no? Wow. Díaz también le dio un giro social a esta vigilancia a través del telégrafo, de tal forma que las redes de comunicación lo mantenían al tanto de las actividades de los ciudadanos mexicanos que se encontraban fuera de la capital. En pocas palabras, el telégrafo fue un instrumento que sirvió para mantener el orden social y político. Pinche gran hermano, así. Pero cabrón, güey. Es como cuando fin de semana y te siguen mandando WhatsApp del trabajo, ¿no? Ya yo lo silencio cuando... Y también sirvió para reafirmar a la capital como pilar político y económico del país. Para cerrar, quiero escuchar a los amigos a ver qué les parece el papel de este invento. La verdad es que yo no esperaba, cuando empecé a hacer el guión, yo no esperaba encontrar como esta parte de proceso nacionalizador y aparte como proceso de comunicación con la federación, o sea, federación entiéndase como otros estados. Ni pensé, lo de Díaz a mí se me hizo súper cagado. Eso, pues sí, güey, o sea, básicamente se enteraba de todos los chismes, güey, gracias al telégrafo. No sé ustedes qué piensan tanto. Y bueno, a mí me parece dos cosas muy interesantes. La primera es que al pobre Juan de la Granja también que le fue en la vida y luego su familia no tuvo dinero para seguir, ¿te acuerdas? Para seguir manteniendo, o sea, pagando como la renta en el Panteón de San Fernando, porque pues no es que te comprabas el terrenito y ya para siempre, ¿no? No había perpetuidad. Y aparte, o sea, leí como una chiquibiografía de la Granja y decía que el tipo era como un slim, ¿sabes? Como esos güeyes que, sí, vamos a ayudar a ciertas fundaciones. Así que si llegabas tú y decías que querías poner un negocio, y ese güey como que un pinche Shark Tank, güey, ¿no? Como que lo evaluaba, güey, y decía, va dentro, güey. Estoy dentro. Y ese tipo de cosas, lo que leí. Sí. Y pues bueno, es interesante que después de todo esto pues no hayan tenido dinero los familiares para seguir pagando como su espacio. Y lo que pasaba, y como le pasó a él, es que pues exhumaron sus restos y los echaron a la fosa común para que el terrenito pues estuviera disponible para alguien más. Y ya pues tiempo después los trabajadores de telégrafo son los que pues le ponen allí su tumbita y todo como Sí, para pues recordarlo. Básicamente fue la pieza clave que hizo que saliera. Y la otra es que no inventes, pensamos como esta comunicación en todo el territorio o el intento de comunicar todo el territorio con el ferrocarril, pero yo nunca había pensado en el telégrafo como algo que viene desde mucho antes, ¿no? Sí, creo que las bondades del telégrafo, o sea, guardando las proporciones, era la inmediatez, güey. O sea, el telégrafo era relativamente veloz, si lo comparamos con otros tipos de medios de comunicación, y era pues eficiente para mantener líneas como directas y puntos intermedios, etc. Ponerlo era lo complicado, ¿no? Porque eran poner postes, poner cable, poner tal. Ya hasta después del 70 y algo, cuando ya empiezan a ir a otros países, es cuando ya se explora el telégrafo como no cableado, algo así. Pues, amigo, lo primero, quiero felicitarte porque me dejaste sorprendido. Me gustó mucho el tema. En realidad a mí me gusta todo lo que tiene que ver como con historia y los medios de comunicación. Y pues efectivamente el telégrafo viene y transforma al mundo completamente.
Y qué bueno que yo recuerdo, ¿no? Que conforme se iban haciendo ya después los tendidos del ferrocarril, se iban colocando el cableado del telégrafo y que en un montón de momentos históricos es el telégrafo el que juega un papel clave en las guerras, por ejemplo. Ese justo eso es o sea, en las guerras, y tú lo mencionas muy bien, en la política, en los diferentes gobiernos, ese tipo de historias que muchas veces se olvidan. Es que parece insignificante, güey. Sí. Porque yo cuando pensé en telégrafo dije, pues es algo que ya es incluso obsoleto, ¿no? Pero no, güey, o sea, realmente es un medio de comunicación que para la época y para tiempos como tan belicosos, güey, Sí. Sí. mantenerte en contacto con los Directamente. frentes Sí, es es fundamental, ya no tienes güey. a un vato montado en caballo yendo y viniendo. Exacto, dando, güey. o los tambores, ¿no? Para eso se O utilizaban señales, también o sea, las trompetas. es fundamental para mantener o para perder una zona, güey. O sea, Sí, ¿sabes? La comunicación. La Entonces, inmediatez. a mí me pareció bien Y interesante. luego, güey. por ejemplo, la primera línea de México-Veracruz, o sea, también imaginarte las diligencias, ¿no? En esa, pues a principios del 19 tan peligrosas con los bandidos, ¿no? De toda esta Sí. zona, e instalar una red en la que no necesitas personas ahí, o sea, Solo en los puntos medios. Solo en los puntos O sea, solo, medios. digamos, en Chalco había una persona que era que enviaba los mensajes. pero no a todo, o sea, no, o sea, sí agiliza muchísimo Un chingo, y facilita mucho la comunicación en estos tramos tan importantes donde no solo hay comercio, sino también hay cuestiones así de seguridad. Sí, o sea, sí estuvo un poco complicado a veces como encontrar datitos, pero sí me pareció bien interesante, güey. Sí. También. Pero pues, no sé si algo más, Mauricio. No, pues ya después. Vamos a poner una red de telégrafo nosotros. Güey. No, ya la tenemos. Ahí tengo mis vasitos. De hecho, sí fue la primera. Con nuestro hilo. Como dato curioso, güey. Como dato curioso no lo puse porque me pareció como no tan directo, güey. El primer intento de una comunicación así surgió es que está muy cagado. Es un como científico que también era religioso y reunió a 200 monjes. ¿Pascal? No me acuerdo, güey. La mayor parte de científicos. Reunió a 200 pinches clérigos casi, ¿no? Los puso en línea, les dio un cable y comprobó que todos recibían una carga eléctrica, güey. Y que de extremo a extremo, güey. ¡Qué chingón! Y después pasó un mega para que todos le dieran patadas. Fila india. O sea, pero lo que hizo fue según fueron 200 monjes, creo eran, güey. Y les dio el cable, güey. Y todos comprueban que hay una corriente, ¿no? Y después el siguiente paso fue enviar un mensaje. Literal, bolsitas de papel por el mensaje. O sea, esa madre. Qué cool. Pero lo más chido fue así como o sea, yo no lo puse porque dije, no tiene nada que ver, güey, porque fue como. Aplicó. Pero así. Oye, puto el que lo escuche. El primer paso era comprobar que la transmisión de energía eléctrica se mantenía uniforme, güey, en un tramo largo, güey. Y paso puso a 200 pendejitos. Güey, es genial, Qué güey. divertido, güey. Así es la ciencia, güey. Pero bueno, Sí, así suele ser. me pareció muy curioso, pero bueno, muchas gracias. Entonces, síganos en redes, ahí estaremos poniendo algunas cositas. Estén atentos al canal, suscríbanse, por favor. Por favor. Vamos a dar, si llegamos a los 100, aún no planeamos qué hacer, pero vamos a hacer algo impresionante con Josephine. Y pues nada, algo más que decir, despedidas, saludos. Sí, yo quiero enviar saludos a mi tía Rocío, porque siempre nos está viendo, siempre comparte nuestros episodios, porque nos escucha en el trabajo y porque fue su cumpleaños el 2 de noviembre y nos la felicitamos, qué barbaridad. Felicidades. Le mandamos un abrazote. Y pues nada, síganos en todas las redes, estamos como 3 de compas en todas partes. Y es que no teníamos telégrafo para enterarnos a tiempo. Es que la paloma se perdió, ¿no? Sí, como estás a Sonora. Claro. Difícil. Está complejo, güey. Bueno, adiós. Bye bye. Pásela bien. Un honor.